En los últimos días, en varios foros y debates, se ha planteado la pertinencia o impertinencia de sostener análisis marxista-leninista de la realidad social hoy en día. Yo no voy a clavar mi pica en ese Flandes, por lo menos no hoy, pero quiero recordar al buen Vladimir Ilich Ulyanov, aquel que se llamó a sí mismo Lenin, y aquel a quien sus camaradas de partido le llamaban Starik, el viejo, desde que, por cierto, era un muchacho de apenas 23 años. Primero, la anécdota de por qué le pusieron así, contada por uno de sus compañeros, Krisisanovsky. Decía este compañero, Vladimir Ilich tuvo que pagar con ese apodo de viejo por su frente desnuda, es decir, era un pelón, y por su gran erudición. Esta última contrastaba con la inquietud y la energía juvenil que tenía. Pero el profundo conocimiento se desenvolvía libremente, tenía tacto especial, destreza crítica para abordar los problemas de la vida frente a las personas más diversas. Sabía bien cómo colocarse ante obreros a los que se acercaba, como bien decía su compañera Krupskaya, no como el maestro arrogante, sino como el amigo y el camarada. Todo lo anterior le fijó firmemente el apodo de viejo, que le inventamos, por calvo. El juvenil viejo escribió un libro impresionante, El desarrollo del capitalismo en Rusia, en 1899, cuando solo tenía 29 años de edad. Y ahí señaló cuál era la situación concreta de ese modo de producción en aquel país de países que él llamaba cárcel de naciones. Se trataba, decía Lenin, de analizar la realidad concreta, de ver con los ojos despejados los datos duros que vienen de la realidad material. Sabía que no debemos reproducir, ni mucho menos recitar los dogmas de la ciencia marxista. Por lo mismo, en los periódicos que organizó, editó y para los que escribía todo el tiempo, ese eterno viejo llamado Lenin analizó casos específicos y trataba de hacer sentido a partir de ellos. Buscaba mirarlos críticamente, de aprender de cualquier experiencia para asegurarle el triunfo en la lucha en la que estaba comprometido, liberar a todos los seres humanos explotados. Desde tiempos de Marx, los socialistas eran internacionalistas y decían que más allá de la bandera del Estado-Nación, los intereses del proletariado eran los mismos en cualquier país. Y por eso Marx creía que el obrero inglés debía apoyar la independencia irlandesa y luego hacer frente de clase con sus hermanos irlandeses en contra de las burguesías inglesa e irlandesa. Hagamos un poco de historia. En mayo de 1814, antes de la derrota final de Bonaparte, se reunió en Noruega, en un pueblito llamado Eidsvoll, un congreso constituyente que elaboró una carta magna para el reino de los noruegos. El monarca era Cristian Federico y reconoció la decisión de esos constituyentes y mandó publicar la Constitución reconociendo, entre comillas, que he sido llamado al trono por decisión de la nación. ¿Por qué un rey estaba dispuesto a reconocer que su trono provenía de la voluntad de la nación? Primero, porque el pueblo noruego había sido víctima en ese momento de guerras en contra de la Revolución Francesa. Los noruegos y los daneses apoyaban a Francia. Cuando las monarquías vencieron finalmente a Bonaparte, castigaron a los aliados daneses. Y Dinamarca tuvo que entregarle Noruega completa a los suecos. El príncipe heredero danés, Cristian Federico, dijo que no, y la ciudadanía noruega lo apoyó. Pero la pequeña Noruega no se pudo oponer a la santa alianza de todas las monarquías reaccionarias que dominó por medio siglo la Europa de la Restauración. Suecia invadió Noruega, se la anexó, y Cristian Federico fue exiliado a Dinamarca. Cosa rara, los suecos permitieron que la Constitución Liberal de 1814 siguiera vigente y aceptaron que Noruega no fuera una provincia conquistada. ¿Por qué? Primero porque el rey de Suecia era un mariscal francés revolucionario, Bernadotte, que sabía, por tanto, reconocer cuando los pueblos han tomado decisiones desde abajo. Cómo llegó Bernadotte al trono de Suecia es otra historia y habrá que contarla en otra ocasión. Todo el cuento anterior le permitió a Noruega conservar su propio parlamento, su propio idioma, que se parece más al danés que al sueco, su propia organización social. La anexión a Suecia fue una unión personal. Bernadotte
el rey, era simultáneamente monarca de Suecia y monarca de Noruega. Con todo, los noruegos y las noruegas lucharon por un largo siglo por la independencia. En 1905, 90 años después más o menos, lograron que se celebrara un gran plebiscito en toda Suecia. Pero el Parlamento sueco exigió que debía participar 80% del electorado y que aparte los votos favorables a la independencia tenían que ser más del 80% de los emitidos. Horrible, ¿no? Bueno, Lenin escribió sobre este caso en su periódico revolucionario La Chispa, Iskra. Y decía que aunque el marxismo denuncia a la democracia liberal como parte del régimen de dominación burguesa, tenemos que reconocer que los socialistas suecos deben apoyar la secesión de los compatriotas noruegos. Para ello hay que promover el voto del plebiscito y llamar al electorado a votar sí a la independencia. Atención, compañeras y compañeros, aunque Lenin buscaba una revolución internacional, sabía perfectamente bien que los pueblos en situación de colonia buscan primero la independencia nacional. Por eso le dijo a los socialistas suecos: apoyen la independencia de sus camaradas noruegos y luego colaboren con ellos en la lucha internacional contra el capital. Las cosas, como vemos, siempre han sido más complejas de lo que parece. Lenin entendió que la revolución proletaria pasa por la liberación de los pueblos coloniales, no importando si estos son dominados por una unión personal, benigna, buena ondita, como la Suecia de Bernadotte, y no importa si el opresor colonial es un imperio mercantil, pero ilustrado, como el que dirige el Parlamento británico. De todas maneras hay que apoyar a los independentistas en la India y en Irlanda. No importa si el opresor colonial es un autócrata miserable como en Rusia. Hay que apoyar la independencia de Ucrania, de Finlandia, de Polonia y del Turquestán centroasiático. Este hombre que en 1904, un año antes del plebiscito noruego, había escrito un ensayo durísimo analizando la situación de su partido, el Partido Socialista o Socialdemócrata Ruso. A ese ensayo le había puesto un nombre: un paso adelante, dos pasos atrás. En la introducción, el siempre viejo Lenin le dijo a sus enemigos conservadores: ustedes siguen con muecas de alegría maligna nuestras discusiones y divisiones y van a procurar entresacar de mi folleto para sus fines algunos paisajes aislados. ¿Por qué? Porque me he consagrado a decir cuáles son los defectos y deficiencias de nuestro partido. Los socialdemócratas rusos estamos lo bastante fogueados en el combate para no dejarnos turbar por las pullas de ustedes conservadores y para conservar, pese a sus ataques, nuestra labor de autocrítica. Nosotros ponemos despiadadamente al descubierto nuestras deficiencias porque de ese modo lograremos que sea inevitable la enmienda de esos defectos y el desarrollo del movimiento obrero. Y Lenin terminaba con su propia puya, invitándole a los conservadores a mostrar al público un cuadro crítico real de la situación de sus propios partidos. Aprendamos, el más grande de los revolucionarios nunca aceptó aquello de que hay cosas que no se dicen. ¿A qué voy con este comentario de hoy? Que la revolución avanza en medio de contradicciones. Lenin se quejaba de que su partido daba un paso adelante y dos atrás en 1904, pero aprendía de la lección. Lenin en 1918, cuando los campesinos y los obreros habían colocado a sus socialistas bolcheviques en el poder, recomendaba otra vez retroceder, firmar la paz con Alemania, para luego poder avanzar, cumpliendo la promesa de paz y pan a los pueblos liberados de Rusia. En ese año de 1918, Lenin fustigó a los radicales de izquierda en su propio partido. Estos radicales de izquierda creían que hay que seguir la guerra para provocar la caída del capitalismo en Alemania. Y el siempre viejo Lenin no se tocó el corazón para demostrarle que lo urgente era la paz y asegurar una tregua en beneficio de las mujeres y hombres de abajo, en Rusia y en todos los países del imperio zarista. Y calificó las posiciones de esos izquierdistas como infantilismo de izquierda. Sí, el viejo Lenin era un hombre duro. ¿Qué no diría el compañero de las disputas en la izquierda mexicana de nuestros días? ¿Verdad?